Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí con nosotros esta tarde el licenciado Rodríguez Prats. Le doy la bienvenida sin más preámbulo para escuchar lo que nos ha preparado para hoy. Pues mira, Hugo, tengo que iniciar por felicitarlos en esta nueva etapa que comienza en telereportaje. Creo que Manuel comienza con el pie derecho. Esas entrevistas de la semana pasada, ahora ya tener hasta un europeo de comentarista, Alberto Peláez, que es una gente ya con prestigio, con profesionalismo, con toda certeza. Yo creo que Chuy, desde luego, y don Jesús Sevilla Zurita, desde luego, vienen eslabonándose las generaciones para seguir sirviendo a Tabasco, para seguir haciendo su vida transparente y dándonos la oportunidad a los políticos de venir a externar nuestros puntos de vista. Y desde luego nos tenemos que referir pues a la entrevista de Roberto Madrazo. Yo creo que es algo que merece nuestra atención. Yo te diría, inicio, porque creo que Arturo Núñez cometió tal vez el error más grave en su carrera política: haber confiado en la gratitud y en la lealtad de Roberto Madrazo. O sea, Arturo Núñez salvó a Roberto Madrazo de ir a la cárcel. Inclusive frenó el juicio político. Todavía ese juicio político está pendiente. Ese juicio político no ha prescrito, está atorado, porque se empató una votación en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales y de Justicia. Pero ni por los años ha prescrito. No, porque avanzó. Si no hubiera iniciado, pero sí pasó la subcomisión de examen previo, y cuando hubo el empate se quedó de consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que diera su punto de vista, porque el reglamento plantea de que cuando una comisión sesiona, el presidente de la comisión tiene voto de calidad, pero en esta ocasión, como son dos comisiones, y era de Gobernación y de Justicia, eran Santiago Krill y Sadón Sánchez Carreño, no se sabía cuál de los dos. Entonces se dice consulte, o sea, que sí, así que si Morena quiere empezar a dar señales de que va a cumplir la ley y acabar con la impunidad, pues ahí tiene una magnífica oportunidad de rescatar este juicio político. Pero, de hecho, eso sí fue clarísimo cuando Roberto Madrazo va y le toca la puerta. Si no mal recuerdo, fue el 9 de junio del 1995 a suplicarle a Arturo Núñez que intervenga con Esteban Moctezuma para frenar a Antonio Lozano a que no investigue las 14 cajas, porque esa información es cierta. Eso Roberto Madrazo se lo dice a Arturo Núñez. ¿De dónde obtuvo esos 42 millones de dólares Roberto Madrazo? Será el misterio que nunca podremos despejar. Si fue dinero de los tabasqueños, si fue del narcotráfico, si fue del crimen organizado, eso no lo sabremos. Pero ese fue el gran error de Arturo. Y ahí Roberto Madrazo, cuando habla de que él impidió que fuera gobernador y que estaba pensando en porque su mujer iba a intervenir, hay que decir que ahí falló ese cálculo de Arturo de apostar porque Roberto Madrazo lo iba a dejar pasar después de que lo salva de la cárcel y lo salva del juicio político que habíamos interpuesto Andrés Manuel López Obrador y yo. Inclusive Arturo hasta comete cierto delito de encubrimiento, porque sabiendo que la información era cierta, frena la investigación a través de Esteban Moctezuma. Y cuando Antonio Lozano turna este asunto a Tabasco, Roberto Madrazo renuncia al procurador y ordena el archivo de ese expediente. Y ahí es donde nos sustentamos para presentar el juicio político. Entonces, yo diría que en primer lugar, ahí hay la primera reflexión. La segunda reflexión, que me parece muy importante, es esta forma que tiene Arturo Núñez de reaccionar a la crítica. Yo no pretendo ofender a Arturo Núñez, ni mucho menos insultar a su señora, pero es lo que dice todo Tabasco, lo que está diciendo Roberto Madrazo, que cuando sabe pegar, pega, porque hay que reconocer lo que esa habilidad la tiene. Y desde el año 2000, Arturo Núñez, en plática con Mario Trujillo, que fue nuestro maestro, que fue el que nos inició en política, Arturo y a mí, se lo dijo a Arturo, que le estaba metiéndose Marta Lilia en asuntos que no le correspondían. Soraya Haddad,
que en una entrevista en el 2008, te estoy hablando de hace 10 años, y que le hicimos Rosa María Georgana y yo, para un libro que se publicó que se llama Escudriñando Tabasco, yo le hice la pregunta, ¿Madrazo no hubiese debido pensar en otro candidato? O sea, cuando su sucesor fue Manuel Andrade. Y aquí dice Soraya algo, una gran mujer que yo aprecio mucho y le tengo un grato recuerdo, una mujer ejemplar en todos los órdenes, responde, bueno, podría haber sido Arturo Núñez, pero a Arturo se le olvidó que él iba a ser gobernador, no su mujer. Ella tomó las riendas, hizo a un lado Isabel. Ya tenía avanzado no sé cuántas cosas. Desafortunadamente, los gobernantes o la gente que tiene poder es muy difícil que escuche críticas. Y ahora está descubriendo la verdad. Dicen que el infierno es descubrir la verdad demasiado tarde. Pero esa falla sí creo que la tiene su gobierno, y si se molesta, porque parece ser que no le agrada escuchar voces críticas, pues lo lamento mucho. Pero es algo que todo Tabasco opina. Todas las señoras han influido. Yo vi la ascendencia de doña Betty, la ascendencia de la señora Gachi Pintado, por ejemplo, en el ánimo del licenciado Madrazo, todo el mundo lo decía, o de doña Celia en el ingeniero Rovirosa, o de doña Julieta en el ánimo de González Pedrero. Pero una cosa es que tengas una compañera, tu pareja con la que comentas, con la que está interesada en que hagas bien las cosas, y otra cosa es compartir el gobierno. Y creo que allí hay una raya que perfectamente deslinda esos dos terrenos, y creo que ahí no se respetó. Aquí viene una tercera reflexión de todo lo dicho por Roberto Madrazo. En realidad, Manuel Andrade al que le debe la gobernatura es Andrés Manuel. Si Andrés Manuel no hubiera optado por postularse al gobierno de la Ciudad de México y se postula a la gobernatura por Tabasco, sin duda el candidato era Arturo Núñez. Roberto pudo sacar a Manuel Andrade como candidato porque Andrés Manuel opta por irse a contender hacia la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que hace una alusión Roberto Madrazo muy grave de señalar a Luis Echeverría y a Díaz Ordaz como los asesinos, porque así lo dice textualmente, de su padre. Pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo? Él fue colaborador, de hecho, del gobierno de Echeverría, como también lo fue su hermano Carlos Madrazo, que era delegado en la Álvaro Obregón. Entonces, esto sí me parece sumamente grave y una afirmación que debe estar sustentada. O sea, que él habla de documentos, habla de la caja roja o la caja rosada. Yo quiero decirte que platiqué con mucha gente, yo era partidario del licenciado Madrazo, yo conocí al licenciado Madrazo, yo firmé junto con muchos jóvenes un documento de Patria Nueva, soy el número 22, que por cierto aparezco como Jorge Rodríguez Prats, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho de Jalapa, donde acabo de estar precisamente en la conmemoración de los 50 años. En la elección del 2006, Roberto Aiqui sí miente totalmente. O sea, el fraude ya no está en las urnas, ya no es el carrusel, ya no es el taco, no, es cómo llegan los votos a las urnas. Andrés Manuel, por ejemplo, hizo una alianza con Pablo Salazar en Chiapas. En Chiapas hubo casillas zapato, hubo casillas que se rellenaron. Ahí Andrés Manuel gana por más de 250,000 votos. Eso que Andrés Manuel hizo en Chiapas, Felipe lo hizo con Peña Nieto en el Estado de México. Pero no es en las actas. Las actas estaban por revisarse todas las urnas que se hubieran abierto, todas las casillas, y se iba a ratificar esa diferencia. No está allí, ya no está allí desafortunadamente. Ahora ya son cuestiones más complicadas, son cuestiones ya más sofisticadas de mercadotecnia, de manipulación y sobre todo de el dinero que corre en las campañas. Otra cuestión que Madrazo está diciendo, otra mentira, que él se rebeló contra Zedillo. Eso no es cierto. Ahí acaba de fallecer recientemente, apenas hace 1 o 2 meses, Juan Gabriel Valencia. Él fue testigo de calidad y yo platiqué varias veces con él. Roberto Madrazo firmó su renuncia y se vino a Tabasco. Estaba platicado que él le solicita a Ernesto Zedillo ser secretario de Educación.
Eso yo tengo distintas fuentes de funcionarios muy próximos a Ernesto Zedillo. ¿Quiénes evitaron la renuncia de Roberto Madrazo? Pedro Jiménez en el Congreso, Gustavo Rosario, que arma toda una frente, Mario Trujillo lo regaña en la Quinta Grijalva y le dice: tu padre estaría penado de ti porque estás rajándote. Gina le mete gente en la Quinta Grijalva. Javier Rosique le dice: decídete ya, cuando están en el Palacio. Maro Ross desaloja a los perredistas que estaban en Plaza de Armas. Manuel Banuet logra sacar los camiones y bloquear, que inclusive ahí hasta le dieron una golpiza a Oldárico Hernández Jerónimo, que venía del avión bajando y se encontró la carretera bloqueada. Eso Roberto lo ha manejado como un gran valor de enfrentarse y que se acabaron las concertaciones. Eso no es cierto. Él le pidió a Zedillo, tan es así que Zedillo viene y lo fortalece. Zedillo viene y dice en Tabasco: Roberto Madrazo y yo vamos a gobernar hasta el año 2000. ¿Por qué lo apuntala? Si al final de cuentas Roberto Madrazo se había enfrentado a él. Entonces, este es algo que también tenemos que corregir, o decir, mejor dicho, aclarar. Y en toda esta historia que escuchamos, las entrevistas el día de ayer, y lo que habla Arturo Núñez, al final de cuentas, Hugo, es mi generación. Es una generación que ha dado mucho en qué hablar de Tabasco, porque si hablamos con Ortega y Gasset, que son 15 años, pues vamos desde que los que nacimos, que somos ya los más adultos, allá por el 46, hasta el 50 y pico, en donde ya está Roberto Madrazo, Andrés Manuel, Andrés Graniere, Enrique Priego, Humberto Mayans y muchísimos tabasqueños más. Roberto Madrazo, desde luego, en fin, muchísimos tabasqueños. Arturo es del 48, también Andrés Graniere es del 48. Es una generación que tal vez haya que juzgar y haya que escribir, porque la historia de Tabasco no se ha escrito prácticamente desde el 88 para acá. No tenemos una buena historia, una buena versión de lo que ha sucedido, o sea, los últimos 30 años de telereportaje. Creo que la historia anterior más o menos sí está escrita, y yo pues terminaría con unos versos de León Felipe que me gustan mucho, porque tal vez sea el mensaje a mi generación. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo y primero, sino con todos y a tiempo. León Felipe, que murió precisamente hace 50 años, en 1968. Habrá que ver el desempeño de Andrés Manuel. Llega a la presidencia de la República, pero también asume el mayor compromiso de mi generación: demostrar que se puede gobernar en forma diferente y cumplir con toda la palabra empeñada en muchísimos programas, que ahí es donde creo que va a enfrentar las mayores dificultades. Pues como les dije a nuestros amigos del auditorio, siempre interesante el comentario. Creo que no ha dejado usted títeres sin cabeza esta tarde. Pues mi querido Hugo, escuché la entrevista, no la escuché en su momento, desde luego, pero sí me dolió una serie de cuestiones que hay que aclarar. Nuestro primer compromiso es con los hechos. ¿Qué sucedió realmente? El 2006, las cajas, el juicio político, el dinero en la campaña, y sobre todo esta actitud de Roberto de tratar de esa manera a Arturo. Repito, no es que yo esté asumiendo la defensa de Arturo, nada más remoto, ni también estoy asumiendo la defensa ni de Díaz Jordán ni de Echeverría, pero eso que está firmando Roberto me parece que obedece a un afán protagónico, o quién sabe qué querrá, porque Roberto nunca sabe uno qué atenderse con él, que es diferente a su padre. Lo iba yo a dejar ya en el romanticismo del verso, pero ya que se volvió a desviar, le pregunto: ¿Madrazo no salva ya ni con esto su lugar en la historia? Mira, no, las cajas ahí quedará. Lo de las cajas, esa información es cierta. Eso Roberto se lo confiesa el 9 de junio a Arturo Núñez. Eso Arturo lo declara y yo lo digo en tribuna. Miguel Ángel Nado Chapa lo escribe. Yo digo en tribuna y digo: Arturo Núñez acaba de declarar esto, que le salvó 3 veces la vida a Roberto Madrazo, evitando la investigación de las cajas por parte de Antonio Lozano, evitando el juicio político a cambio de modificar la Constitución para disminuir la edad y que Jorge Emilio González pudiera ser senador, y además que dicen que hubo mucho dinero que Roberto Madrazo repartió. Y tercero, siendo secretario particular de Lugo Verduzco, Arturo habla de que evitó
que fuera renunciado, cesado Roberto Madrazo de una Secretaría de Promoción y Gestoría. O sea, si hubiera un mínimo de gratitud y de lealtad, Roberto Madrazo debería de respetar a Arturo Núñez. Por eso Arturo hizo todos esos favores y apostó, diciendo con todos estos favores que yo le estoy haciendo, yo soy el próximo gobernador de Tabasco. Y lo bloqueó. Lo bloqueó porque, y yo se lo dije a Mario Trujillo, porque Roberto iba a evitar que cualquier gente que no tuviera la ascendencia o que tuviera una personalidad propia llegara a la gobernatura. Él tenía que hacerlo. Y esa es la razón por la que evita la llegada de Arturo Núñez. Roberto Madrazo es el gran depredador de la clase política tabasqueña. El gran depredador, o sea, destruye a muchísima clase política en el PRI, muchísima clase política como gobernador, y comienza un proceso de descomposición grave en el Estado que ojalá y tengamos oportunidad de corregir en el futuro. Licenciado Rodríguez Plaza, hasta la próxima semana. Hugo Triano, muchísimas gracias. Es posible que todavía ande por aquí. Ándale, pues nos da gusto saludarle. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes.